La queja cambia el propósito de Dios para tu vida. La queja potencializa los desastres. La queja cambia la percepción que se tiene de la persona de la que sueles quejarte o de la situación de la cual también sueles lamentar. O alabas al Dios que te da la vida y te sustenta, o profetizas tu propia ruina. Tú escoges. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas.
Claro que había que exaltar a Dios por lo que acabó de hacer. La escena viendo a los soldados empujados por las olas a la playa, claro que despertó la fe de ellos en Dios y en Moisés su siervo. Claro, como fueron conscientes por un momento de la salvación de Dios, el gozo de haber visto a Dios peleando por ellos despertó un cántico. Pero a veces no siempre somos conscientes de la salvación del Señor y tenemos un espíritu de queja. Nos quejamos por todo. Y yo quiero hoy mostrarte que quien le echa tierra a otro, él pierde terreno. Quiero mostrarte que muchas veces disfrazamos las quejas en vez de alabar al Señor. Nos disfrazamos y damos explicaciones. Para el inconforme, no hay silla cómoda, dice el adagio popular, ¿verdad? Y también decimos cosas muy sofisticadas. Por ejemplo, nosotros nunca criticamos a nadie, pastor. No compartimos. No es lo mismo, es que no estamos criticando, solo que no compartimos la opinión que él tiene. Pastor, nosotros no criticamos, nunca chismeamos. Nos desahogamos en familia, que es distinto. Pastor, nosotros no nos quejamos, tenemos celo para que las cosas se hagan bien. Y esas son excusas sofisticadas para decirte que nos quejamos, nos mantenemos quejando. Y claro, nos quejamos de todo. Yo hice una lista personal de cosas de las que yo me quejo y me sorprendí la cantidad de cosas que de verdad me molestan, que de verdad tolero y con las que termino diciendo en lo personal y en lo secreto quejándome de esas cosas. Y quiero decirte esta mañana que la alabanza y la adoración exaltan a Dios por lo que ha hecho. Es que al final del capítulo terminan distorsionando la imagen de Dios por lo que no hizo. Pero la alabanza hace lo contrario, exalta a Dios por lo que ha hecho. Se esperaba en ese tiempo que ellos adoraran a Dios por lo que iba a hacer, no por lo que no había hecho. Es obvio que acá acaba de matar a su enemigo. Su enemigo ha quedado sepultado en el mar, pero 3 días después que van por el desierto, aparece la queja. Ellos debían adorar a Dios y aprenderlo a adorar por lo que iba a hacer, pero empezaron a mirar con la queja por lo que no había hecho. Si te quejas de alguien, quien te oye cambia el concepto que tenía de esa persona. Es que habían visto a Moisés levantando su vara. Y al final del capítulo se quejan de ese Moisés que levantó las manos respaldado por Dios para que el mar se abriera y pasaran en seco. Se les olvidó. Si te quejas de alguien, los demás que te empiezan a escuchar cambian el concepto que tienen de esa persona y distorsionas completamente la imagen de esa persona. Y yo te voy a advertir hoy que eso es salirse de la ley del amor. Aquí tenemos una perspectiva distinta. O alabas exaltando a Dios por lo que ha hecho, por lo que te defiende, por lo que te provee, por lo que te da, o te quejas y profetizas tu desastre. Recordemos que en el último pedazo del capítulo Dios los prueba. La queja arruina la percepción que se tiene del propósito de Dios. Dios tenía un propósito y era llevarlos a Elim, donde estaba preparado un lugar. Dios preparó el primer lugar donde los iba a llevar. Ellos eran 12 tribus y Dios los quiere llevar al lugar de las 12 fuentes de aguas. Y él tal vez con esmero se tomó algunos años para que en ese lugar, en el momento justo, a la hora justa, hubiesen 12 fuentes de aguas. Pero ellos no podían esperar su primera clase de discípula. No tenían agua y les dio la quejadera.
La percepción que tuvieron de su líder Moisés en principio quedó distorsionada. Dios quería sacarlos a una tierra buena y ancha, pero ahora todo se volvió un vaso de agua. Ahora todo se distorsionó por una necesidad. Todo se enfocó en eso. Perdieron de vista el propósito. Se debe adorar por lo que Dios hizo. Eso es fácil. Por lo menos si uno tiene testimonio de que lo sanó, de que lo proveyó, pues claro que uno va a adorar por lo que Dios hizo. Eso es fácil. Pero también hay que aprender a adorar a Dios por lo que va a hacer. Eso requiere un esfuerzo mayor. Dios estaba preparando un hermoso lugar para ellos, pero ellos los definió la circunstancia. La queja se construye a partir de las circunstancias. No había agua. La alabanza se construye a partir de las promesas de Dios, cumplidas o por cumplirse. Cumplidas o por cumplirse. Usted debe adorar a Dios por lo que ya hizo y por lo que va a hacer, porque eso también se va a cumplir. Pero la queja la construyeron ellos a partir de las circunstancias. Dios preparó un hermoso lugar, el lugar de las 12 fuentes y las 70 palmeras. El lugar donde las aguas no eran amargas, sino agradables para beber. Lastimosamente ellos no pudieron esperar. Pero no solo quería mostrarles eso. Si usted mira al final del capítulo, llegan a un lugar que se llama Mara. Mara. Y en la queja, ese es el lugar que ellos le ponen. Ellos llamaron Mara al lugar porque las aguas del lugar eran amargas. O sea, las circunstancias definían a esta gente. Y llamaron al lugar Mara. ¿Por qué lo llamaron así? Porque el agua estaba amarga. Y se enfocaron en las circunstancias. Pero Dios tenía un propósito mayor. Y era mostrarles a Cristo. Y usted dice, pastor, ¿dónde dice eso allí? Claro, es que Dios le muestra al que clama, al que adora y también clama. Cuando no entiende, en vez de ponerse a criticar y a quejarse, no, Moisés clama. Mientras los demás están murmurando, Moisés clama. Y Dios le muestra en el clamor un árbol. Después de 3 días, que cambia las aguas. Y les revela que Él es el Dios sanador. Yo soy tu sanador. Los egipcios perecieron en las aguas. Este árbol fue echado en las aguas para sanárselas. Ese árbol habla de aquel que echado también en las aguas, el echarlo en las aguas traía sanidad después de 3 días. Había un cuadro. Una primera clase era después de 3 días de no tener agua. Después de 3 días de sufrimiento. Después de 3 días de estar aislados de todo, como aquel que estuvo 3 días aislado de todo y de todos, y su resurrección trajo sanidad. Por sus llagas fuimos curados, y se revela allí como el sanador. Qué impresionante. Pero la queja no ponía los ojos en eso. La queja se construye a partir de las circunstancias. La circunstancia es, ¿qué vamos a beber? No tenían agua. La alabanza, en cambio, se construía a partir de las promesas de Dios. Qué chévere que lo hayan adorado por lo que vieron hacer con el enemigo, por lo que les dio, la victoria que les dio. Pero tenían que aprenderlo a adorar por lo que habría de venir en el futuro. Y es aquel que echado también en las aguas, en vez de perecer como sus enemigos, iba a traer sanidad al ser echado a las aguas después de 3 días, cuando se tuviera sed. Qué impresionante, qué maravilloso
cuadro. Ellos no pudieron esperar. Y yo quiero aconsejarte hoy para que no caigas en esto de estarse quejando por todo. La primera cosa que puede ser antídoto contra la quejadera, la quejabanza es, número 1, sea agradecido. Sea agradecido. Dios ha hecho cosas por usted. Levante alabanzas por eso. La gratitud lo va a obligar a mirar lo que tiene y a olvidar lo que ya no está. Porque es que muchas veces nos quejamos de lo que no tenemos y perdemos de vista lo que sí tenemos, lo que sí nos ha dado Dios. La gratitud lo obliga a uno a mirar lo que tiene. Sea agradecido. Sea agradecido. Número 2, si te vas a quejar, que no sea para generar lástima, para generar compasión. Quéjese para generar una idea creativa que lleve a la solución. Sí, no es que uno no pueda quejarse. Claro que se puede quejar, pero la queja que no lleve a hacer berrinche. Cuando éramos chicos, cuando éramos bebés, hacíamos berrinche para que se nos atendiera. Pero con el tiempo aprendimos que ya en la edad adulta ya no hacemos berrinche para que nos atiendan. Qué oso tan peludo tener que hacer berrinche porque usted quiere que lo atiendan. En esta etapa de la vida no se nos ve bien. Te quejas de las cosas que no cumplen tus expectativas. Ellos le estaban diciendo que el Dios que los había sacado, que el Dios que peleó contra Faraón, que el Dios que abrió el mar en dos, que el Dios al que le habían acabado de cantar, Jehová es mi fortaleza, mi cántico, ha sido mi salvación, al Dios que le habían cantado eso, ya no cumplía las expectativas porque no tenían agua. Se queja usted muchas veces porque las expectativas que tiene no se le cumplen. Y a veces mientras más tenemos, más nos quejamos. Conocí el caso de un ministro que abrió su nevera y la nevera estaba llena. Había carne por montones, huevo por montones, todo estaba lleno. Y se paró en el refrigerador para decir, estoy cansado de tener que hacer de comer. Imagínate. Se queja porque no hay. Y este ministro se estaba quejando de tener que hacer en medio de la abundancia. Qué tremendo, ¿no te parece a ti? Si te vas a quejar, no te preocupes de orar por lo que te estás quejando, porque Dios no te va a responder. Una vez más, si te vas a quejar, no te preocupes en orar por eso. Dios no contesta las quejas, o sea, que usted se queje del esposo, que usted se queje de ese villano del pastor. Dios no va a contestar las quejas, a menos que usted, en vez de irse a quejar, vaya y las presente a Él. Porque hay una manera bíblica de quejarse, no es que no se pueda quejar, pero quejarse por quejarse, Dios no va a contestar eso. Por el contrario, usted está profetizando un desastre. Intente quejarse menos. Número 3, deje la quejadera, intente quejarse menos. No le va a bendecir. Cuando lo haga, sin decírselo a Dios, trátelo como si fuera un pecado y arrepiéntase. O sea, sí se puede quejar. Vaya a Dios y le dice su queja. Pero no pierda de vista que si usted se queja por quejarse, entonces trátelo como pecado y arrepiéntase, porque es pecado estarse quejando. Porque usted está profetizando sobre su desastre, usted está hablando su ruina, usted está instalando un software, una aplicación que se va a repetir vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, y va a distorsionar el propósito de Dios, va a distorsionar lo que Dios tiene para usted. Intente quejarse menos, deje la quejadera. Cuando lo haga sin decírselo a Dios, si usted no se va a quejar delante de Dios, entonces es pecado, arrepiéntase. Trátelo como un pecado y arrepiéntase. La Biblia es clara cuando nos dice, por nada estéis quejumbrosos.
Ese afanosos de ahí, permítame, lo cambio un poquito porque la queja está evidenciando un afán que tienes. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Toda oración significa que podría yo a Dios presentarme y quejarme y decirle mi queja. Con acción de gracias. Gracias porque vas a responder. No veo la respuesta, no veo por lo que estoy orando, pero yo me presento delante de ti, te doy gracias porque algo va a pasar. La Biblia está diciendo allí, en el verso que sigue, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te va a guardar el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Así de que quéjese menos, intente hacerlo. Primera Tesalonicenses nos dice algo precioso sobre esto también. Dad gracias en todo. Es decir, volvemos al punto 1, sea agradecido, intente dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Ellos estaban alabando por lo que Dios hizo, y Dios ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo exaltaré. Claro, habían visto, habían tenido en la playa la evidencia, el peleo, pero ahora falta el agua y comienzan a quejarse. Cuando comienzan a quejarse, Dios no contestó. Dios contestó al clamor de Moisés. Y fue a Moisés que le reveló dónde estaba la solución. La solución estaba en ese árbol que le mostró, que había que echarlo en el agua, y ese árbol en el agua traería la sanidad, endulzaría las aguas. Pero acá dice no apaguéis al Espíritu. Es decir, cuando dice la Biblia en este pasaje no apaguéis al Espíritu, está diciendo no detenga el trabajo del Espíritu Santo. Cuando usted se queja, usted detiene la labor del Espíritu de Dios. No se queje, intente quejarse menos. Aquí tenemos una escena tremenda cuando los estaba sacando. Ellos ya se habían quejado antes. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Más queja, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Uy, qué mamera. Ya uno ve lo irritantes que son. Moisés, por el contrario, a pesar de que está bajo la misma presión, bajo la misma tribulación, mire lo que contesta aquí en el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Claro, ellos estaban atrancando el avance con su queja. Se querían devolver. Número 4, y esto va a ser tremendo: la queja detiene el trabajo de Dios. Y en vez de mejorar las cosas, las complica. No fue sino hasta que Moisés oró y clamó a Jehová que vino una respuesta de solución. La queja no trajo la solución. El clamor del líder, el clamor de Moisés, de ese villano pastor, ese clamor sí tuvo oídos delante de Dios. La queja detiene el trabajo de Dios y por tanto, en vez de ayudar, complica más las cosas. Número 5, la queja me detiene en el mismo lugar hasta que sea agradecido. Caramba, me detiene en el mismo lugar hasta que aprenda a agradecer. Ellos, por supuesto, están
en esta primera clase de discipulado. Llevan 3 días de clase y ya se están quejando. Y tienen que aprender a ser agradecidos. Y la queja los detuvo en Mara, en el mismo lugar, hasta que aprendieran a ser agradecidos. Hay quienes que se quejan de todo. Ay, hay gente que se queja de los pastores, que esta gente tan bonita que Dios mandó, esta bendición de Dios para todos, pero los ve como villanos. Hay gente que nos responsabiliza de que el marido se les vaya, o hay gente que nos responsabiliza de los desastres, de no haberse podido casar, que se iban a meter con una relación horrible y nosotros oramos y eso se desbarató porque eso no era de Dios. Pero hay quienes se quejan de nosotros. Para los que les gusta quejarse de los pastores, le tengo esta noticia. Lea conmigo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La queja no trae provecho. Intente quejarse menos. Es que nos atribuyen poderes tenaces. Yo recuerdo en alguna ocasión a alguien que se le había muerto un familiar, me lo encontré ese día y esperaba que yo le dijera algo. ¿Y saben por qué no le dije nada? ¿Por qué no le consolé? Porque no sabía que se le había muerto un familiar. Pero me atribuyó poderes sobrenaturales, pero más allá de mis capacidades. Gloria a Dios por esa fe. Pero no podía decirle nada porque yo no sabía. Y se molestó conmigo y no volvió a la iglesia. Y luego tuve que ir por él a consolarle y a sobarle la panza. Y me vuelve tranquilo. Óyeme, aquí dice: obedezca a sus pastores, sujétense a ellos, porque, y da una razón, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Imagínate que yo estoy sorprendido por lo que ha pasado a causa de la pandemia, porque algunos han tomado la pandemia como una excusa para no congregarse. Y claro, cuando los pastores llamamos por teléfono, qué camello para que contesten un mensaje de WhatsApp o el teléfono. ¡Qué lío! Cuando Dios nos ha mandado a ti y a mí que nos congreguemos, no como algunos tienen por costumbre. Y yo espero que tú no seas de esos algunos que tienen la costumbre de aprovechar circunstancias para no congregarse. Dios quiere edificarte. Dios quiere elevar tu nivel de fe. Dios quiere elevar el nivel de relación que tienes con Él, pero tienes que congregarte. Obedece a tus pastores. Deja de quejarte por ellos. Dice el verso 17, obedezca a sus pastores, sujétese a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No le va a ser de provecho quejarse de sus pastores, no le va a aprovechar. Intente quejarse menos. La versión Palabra de Dios para Todos dice algo más revelador respecto a esto de la sujeción a los pastores. Háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos hagan su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos, ¿vio? No saca nada. Usted no va a recibir provecho con la queja. Y vuelvo a Filipenses para leer este pasaje que también es maravilloso e ilustrativo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Eso es queja. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Vio? Aquí me están diciendo, intente quejarse menos, sin murmuración, sin contienda. Es que eso hace el mundo, eso hacen allá afuera. Si usted como cristiano lo ven en la misma, ¿qué luz va a proyectar a los que están perdidos? Intente quejarse menos,
Vamos, intente quejarse menos. Dice la versión Palabra de Dios para Todos de ese mismo pasaje: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. O sea que cada vez que evita la queja, usted brilla como luminares frente a las tinieblas. Intente quejarse menos, precioso y preciosa que me está escuchando. Hay quienes se quejan de sus esposos. De esas hay un montón. Esos villanos, esos seres malignos, esos seres que a veces las maltratan con una mirada. Y es que lo llamé y me dijo hola. Y yo me enojé porque es que no está bien que me diga hola, debió decirme hola. Y por esas cosas nos enojamos. Oh, por Dios. Se quejan de sus esposos. Y yo le voy a decir una cosa: hay una solterita por allá, o una solterona por allá, que estaría feliz de quedarse con su marido. Mérmele a eso. Porque a veces cometes la imprudencia de quejarte de tu marido delante de tu familia. Y esto distorsiona la percepción que la familia tiene de tu esposo. Cuando se reconcilia usted y él le lleva mariachis y todo vuelve a la normalidad, la familia ya no percibe igual a ese esposo que ahora tienes reconciliado. Oiga, seamos más sabios con esto. Evite quejarse menos, por favor. Muchas veces el que se queja da explicaciones. Los israelitas se quejaron de las duras tareas puestas de los egipcios. Imagínese usted, claro, y había razones para quejarse de eso. Pero los israelitas se quejaron porque Faraón los venía persiguiendo. Pues claro que había que quejarse de eso. Pero miren la manera como lo hicieron. Anhelaron volver a los sepulcros de Egipto. Los israelitas se quejaron porque no hay agua. Como si el Dios que los rescató no podría habérselas dado. Posiblemente necesites quejarte, pero cuidado con la persona de la que se está quejando. Porque si es verdad que bíblicamente ellos se quejaron de las pesadas tareas, pero quejarse de Dios, óyeme, claro que hay que tener cuidado. El Salmo 13 del 1 al 4 es una queja. Yo la quiero leer así, como si fuera una queja. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira y respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Esto es claro que es una oración quejumbrosa. Está en la Biblia y miremos la actitud que tenía este que se está quejando, que es el rey David. Mire el cambio de los primeros versos del 1 al 4, donde es toda una queja. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? Ya trató a Dios de mala memoria y que está escondiendo su rostro de él, pero él trae un cambio. La diferencia entre quejarse por quejarse, destruyéndole la reputación a la gente, destruyendo ministerios, destruyendo esposos, destruyendo esposas, de esa renegadera que te coge, esa manera de destruir y profetizar desastres. Mira el cambio que hace el rey David. No permanece en la queja. No es que sí se puede quejar usted, pero ¿de quién se está quejando y ante quién se está quejando? Mire que ya en el verso 5 al 6, cuando la paz de Dios, cuando usted se dirige a Dios, esa paz comienza a venir. Mire el cambio. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mire qué cambio. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Como los israelitas saliendo de Egipto.
cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Ve? Pasó de ver las circunstancias a ver lo que Dios ha hecho. Pasó de las circunstancias y no se definió. No es que no le presente a Dios las circunstancias. Claro que hay que hablar a Dios de todo lo que nos está pasando, pero no nos quedamos allí. Pasamos a la posición de fe, porque Dios no contesta las quejas. Sin fe no agradarás a Dios. El que se acerca a Él debe creer que Él da aquel galardón al que le busca. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Me ha hecho bien. Qué maravilloso el Señor que nos ha hecho bien a usted y a mí. Gloria a Dios. El Salmo 142 nos tiene algo reservado también respecto a este tema. Dice, delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. No es delante de la vecina, no es delante de los papás de Él, no es delante de nadie. Delante de Él expondré mi queja. Se vale quejarse, pero ¿delante de quién? Delante de Dios. Así de que por favor intenta quejarte menos afuera, porque afuera las tinieblas no se disipan hasta que no brilles hablando poder, hablando bendición, hablando lo que Dios habla. La diferencia entre la queja de los israelitas y la de David es que David se la presentaba a Dios, los israelitas soltaban la puya. Había una diferencia sustancial. Él le llevó los problemas al único que los podía solucionar. La gente con oírte no te va a solucionar nada. Él le llevó los problemas a aquel que es poderoso para darle solución. Dios quiere que te quejes ante Él, no de Él. Salmo 119 nos dice algo así. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Claro que tiene opresores. Claro que se está quejando. Pero se está quejando ante Dios. David recuerda lo que Dios hizo con él en el pasado. Ellos, en cambio, 3 días después, solo a 3 días de haber visto a sus enemigos bajo sus pies, no podían recordar lo que Dios había hecho. Intente quejarse menos. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Los israelitas no podían recordar lo que pasó hace 3 días. David tenía una actitud distinta. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él me ha hecho bien. Gloria a Dios. ¿A usted también le ha hecho bien Dios? David adoró después de la queja, sabiendo que sus sentimientos quedaron en manos de Dios. Y es por eso que tenemos tiempos de alabanza, para quitarnos la queja, para confiar en esas declaraciones que hacemos en cada canción, que tenemos un Dios poderoso, que cambia las circunstancias, que cambia mi país, que cambia a mi hermano, que cambia a mis padres, que cambia a mi esposa, que cambia. Tenemos un Dios que pelea por nosotros, pero tenemos que acercarnos a Él de la manera correcta. No hablar mal de Él, ni hablar mal del esposo, ni hablar mal del jefe. No, vaya delante de Dios y expóngale su caso. David pensó, si Dios fue capaz de hacerlo en el pasado, lo hará en el futuro, porque Él es el mismo siempre. Él no cambia. David adoró después de la queja, sabiendo que sus sentimientos quedaron en manos de Dios, en manos de aquel que podía cambiar todas sus circunstancias. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío.
Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien.